Bueno, entonces vamos al libro de los Hechos, porque sabéis que estoy predicando sobre el libro de los Hechos y me va a tomar mucho tiempo y estamos yendo poco a poco y como os había dicho, estamos en el principio de lo que nos está relatando la Biblia, de cómo empezó la iglesia. Por eso el tema es la iglesia en sus inicios y luego ya hablaremos de otro punto. La iglesia en sus inicios habla más o menos del capítulo 1 al capítulo 5 y estamos en el capítulo 4 y ya empezamos el capítulo 4 y os prediqué del versículo 1 al 7 y ahora os voy a predicar del 8 al 14. Unos versículos muy importantes y el título de este mensaje es Gran Valentía, Gran Denuedo. Eso es lo que nos está enseñando aquí esta porción de la Biblia que voy a leer. Y dice, empezando el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Ayúdame, Señor, a predicar. Tu palabra es todo lo que necesitamos. Y toca nuestros corazones. Señor, quita toda distracción, todo deseo de sueño, letargo. Señor, tu palabra es la que nos despierta el alma, Señor, el espíritu también. Y si hay alguien sin Cristo, toca ese corazón para que se rinda, Señor, a ti y te acepte como Señor y Salvador. Todo te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Os hablé anteriormente al exponer el versículo 1 al versículo 7, os hablé sobre la reacción de los enemigos de Jesús. En contra de Pedro, en contra de Juan, por causa del milagro. Sabéis vosotros lo que sucedió. Ahí está Pedro hablando, predicando al pueblo, y viene inmediatamente este grupo religioso con mucha prepotencia y empiezan a indignarse por lo que habían visto por causa del milagro. Nosotros sabemos esto que nos dice la Escritura, y también lo que llama la atención es la manera como estos hermanos son tan valientes y siguen diciéndole a ellos que son culpables por lo que han hecho. ¡Qué valentía! Ya están las autoridades encima de ellos, y vemos aquí en el capítulo 3, en el versículo número 7, dice, estamos en el libro del libro de Hechos, el capítulo 3, y el versículo 17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Eso es lo que está manifestando. Y vemos que vienen estos para interrogarles
Y vemos aquí en el capítulo 4, el versículo 3, dice, y les echaron mano y les pusieron ¿dónde? En la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y el versículo 7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora espera la respuesta. Esperad la respuesta. Por eso yo considero el versículo 8 al versículo 14, considero unos versículos de suma importancia. Porque aquí se está explicando, se está aclarando, y Pedro está hablando de una manera muy sabia. Yo considero que estos versículos son uno de los versículos más importantes del capítulo 4. Lo considero suma importancia, porque no solamente habla de Jesús, pero habla de la valentía y el denuedo que tenían estos hombres de Dios. Y sí, claro, tenemos que tener consuelo por las cosas del Señor, porque el enemigo siempre está en contra. ¿Sabéis vosotros? El enemigo siempre está en contra. Y sabemos que, ya que hemos hablado del Espíritu Santo, sabemos que el creyente tiene el Espíritu Santo. El que no es creyente no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo consuela, aún en momentos difíciles, aún en momentos de persecución. Y como consuelo, os voy a repetir lo que os dije anteriormente en Mateo 10, 19 al 20, que lo podemos ver. Son palabras bellas. Dice, mas cuando os entreguen, eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad de hoy. No os preocupéis. No os preocupéis. ¿Qué dice? Pero así está diciendo el Señor, no os preocupéis. Porque ¿cómo? ¿O qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Luego vemos también en Lucas 12, versículo 11 al 12, esto es para nuestro consuelo, cuando os trajeren a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, porque cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Esto como consuelo, y la palabra del Señor siempre nos da consuelo. Claro, os había dicho que el capítulo 4, el bosquejo que he hecho yo empieza con la R, letra R. Os hablé sobre reacción de los enemigos de Jesús. Hoy os quiero hablar sobre respuesta de los apóstoles. Y esto vemos lógicamente en el versículo 8 al 14. Y pues nosotros los que conocemos al Señor, debemos tomar mucha atención de lo que dicen estas palabras aquí. Y como os dije, es un versículo clave, y que el Señor me ayude para que lo haga de una manera clara y exhaustiva para que podamos entender. Bueno, lo que vemos aquí es el hecho evidente. No hay nada que debatir. El milagro se realizó y lo hizo el Señor Jesús. No fue Satanás, porque le estaban culpando. Y uno de los nombres de Satanás es Beelzebú. Tampoco no lo había hecho. No se había hecho ese milagro por Satanás. Este fue un hecho real, divino, palpable, un hecho que no se puede esconder. Es una realidad. Y lo que me llama la atención es la llenura del Espíritu Santo, y vemos al principio el versículo 8, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Pedro estaba bajo la influencia de Dios en su vida
manifestado por la llenura del Espíritu Santo en él. Y esto en verdad es la manifestación también de los creyentes. Cuanto más crecemos, cuanto más maduramos, vamos a tener esa experiencia en nuestras vidas, no como una experiencia de un gozo loco, no, sino de una madurez espiritual. Sabéis vosotros que al inicio aquí del libro de los Hechos se manifestó Pentecostés y se manifestó la influencia del Espíritu Santo y se requería de gente genuina, de gente sincera y de gente servicial. En una oportunidad, en unos versículos capítulos un poquito más adelante, fue necesario que se ayude a la viuda de los griegos. Y estos griegos estaban quejando de los hebreos, y entonces por tal dejadez, y los 12 apóstoles convocaron a 7 varones, vosotros sabéis eso, a 7 varones que se ocupen de ese trabajo. Y estos fueron los requisitos que nos muestra, ya que estamos en Hechos, en el capítulo 6, el versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ellos oraron, ellos pidieron la ayuda del Señor. Ellos eligieron a estos 7 y estos orando les impusieron las manos como aprobación. No es que saltó el Espíritu Santo encima de la persona, no, la aprobación de que esto estaba sucediendo. Y uno puede decir, un momento, pastor, un momento, vamos a aclarar la situación. Estos hombres deberían ser hombres espirituales, sí. Deberían ser hombres llenos del Espíritu Santo, sí, pero están cuidando solamente a las viudas de los griegos. ¿Hay tanta exigencia para esto? No era la exigencia que tenían que ir y predicar y todo, aunque claro, eso es el deber de cada cristiano. Pero todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo bien, llenos del Espíritu Santo. Cualquier obligación, cualquier cosa que tengamos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer porque el Señor nos está diciendo. Todo vale al servicio del Señor. Esto es muy serio. No podemos jugar a ser espirituales. No podemos. El Espíritu Santo está siempre relacionado con la llenura y poder que viene de Dios y no de los hombres. Fácil, Hechos 1:8 dice, pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? ¿Quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso os he leído estos versículos, y aquí en el capítulo 4 y el versículo número 31, leemos algo muy importante. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con valentía la palabra de Dios. Eso significa denuedo. Muchos dicen, yo tengo poder, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y se tiran por el suelo y todo. El poder se ve cuando vas afuera y hablas acerca de Cristo. El poder de cómo el Señor trabaja en tu vida, eso es lo importante. Por eso vemos que dice en cuanto a Pedro, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Entendemos esto bien? El creyente inmaduro es posible que cuando haya persecución empiece a temblar. Es posible que se asuste. Es posible que se esconda debajo de la cama. Es posible que huya. Pero que el Señor nos ayude a madurar, a entender mejor estas cosas, porque el Señor está con nosotros. Y en momentos difíciles, Él
nos va a ayudar porque esa es su promesa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, qué gran ejemplo a seguir. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Como quien dice, esta es la oportunidad grande. No se asustó Pedro, no se asustó Juan. Dijeron, qué bello, hemos estado hablando al pueblo. Ahora vienen todos estos y qué oportunidad. Porque dice claramente, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vemos que había ahí una gran cantidad de gente, de autoridades religiosas que se juntaron. No solamente el jefe de la guardia del templo estaba ahí. Habían, como os dije anteriormente, habían 4 grupos religiosos representativos ahí de los saduceos, los gobernantes, ancianos y escribas, y estaban 4 personas importantes. El sumo sacerdote estaba allí, estaba Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y dice todos los que eran de la familia de los sacerdotes, dice en el capítulo 4, versículo 6. Entonces Pedro y Juan no se asustaron, no dijeron, un momentito, vamos a cambiar el tema, no, mira, vamos a cambiar el tema, o vamos a ir un poquito atrás para luego salir corriendo. No, fue todo lo contrario. Y claro, todo es motivado por la sanación del ciego de nacimiento. Vemos en el versículo 9, dice, qué manera de responder, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ellos no tenían temor por lo que habían hecho, más bien fue un punto de inicio para ellos, para poder hablar a esas autoridades religiosas en contra de Jesús. Miren, lo que es evidente no se puede negar. Es que no se puede negar. Dios me ha salvado a mí, el Señor Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y si te ha salvado a ti, no se puede negar. Es Cristo tu Señor y tu Salvador. Gózate, porque no se puede negar. Porque es una nueva vida que nos ha dado el Señor Jesús. Esto es evidente en el creyente verdadero. Vamos al versículo 10 ahora, y ahí continúa y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que está ahí enfatizando algo muy importante, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel. Se está refiriendo, pues, a la nación de Israel. El énfasis de Pedro no fue, escuchen, si analizamos bien, no fue la evidencia del milagro del cojo de nacimiento, sino la evidencia de la persona que les ayudó. Y no solo de la persona que les ayudó, sino también del nombre de aquella persona. Pedro y Juan solo están respondiendo a esta pregunta. Versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Habéis hecho vosotros esto? Es como si Pedro dice, a mi juego me llamaron, ¿verdad? A mi juego me llamaron. Y empezó
hablar y dice a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Ellos simplemente estaban respondiendo y estaban hablando, mencionando el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, este nombre no era desconocido por los enemigos de Jesús, de ninguna manera. No era desconocido, en absoluto. Pero sin embargo, está hablando de ese nombre que es sobre todo nombre. Imagínense, nombrad cualquier nombre de cualquier líder religioso o cualquier persona. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Os voy a leer lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11, no necesitáis verlo. Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipo, dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, habla del Señor Jesús, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Ahí nada más? No. Y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice esto en Filipenses 2, del 9 al 11. Claro, ahí habla de Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa Jesucristo? Es la combinación de Jesús y Cristo. Jesús es Salvador. Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Está hablando claramente ese significado. El Mesías prometido, que entonces fue una potente descripción para los oídos de las autoridades religiosas, porque ellos no podían aceptar estas cosas. No podían aceptar estas cosas. El nombre del Señor Jesús les fastidiaba. Y se preguntaban quizá, ¿el ungido de Dios es ese Jesús? Sí, sí. ¿El Mesías que tanto estamos esperando? Sí, sí. ¿Sabéis vosotros que hoy en día también la nación de Israel está esperando a su Mesías? Está esperando a su Mesías. Y vemos que hay mucha incredulidad por parte de ellos. Y hablando de este nombre de Jesús, vemos que también una vez más se manifiesta la valentía de este hermano. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y continúa, a quien vosotros crucificasteis. Imagínense. Una vez más, qué valentía para decir esto a todos los líderes religiosos. Esta verdad no se debe ocultar. Pero uno se puede preguntar y decir, ¿no tenían miedo? ¿No tenían miedo a estas autoridades? No, de ninguna manera. ¿Podían haber evitado este momento? No. ¿Qué finalidad tenía Pedro y Juan en condenar a los enemigos de Jesús? Solo hay una razón fundamental. Nosotros lo entendemos. Para que este pueblo, para que estas autoridades también se den cuenta y se arrepientan de sus pecados. Les habló tan seriamente de lo que habían hecho para que se arrepientan, y ellos no se arrepintieron. Por eso el mensaje del Evangelio es a las personas, porque somos pecadores, hemos nacido con la naturaleza pecaminosa, pero al aceptar al Señor tenemos una vida nueva. Por eso hablamos a los incrédulos, que necesitan de Cristo, necesitan del perdón, porque si no se van a ir al mismo infierno, fuera de la presencia de Dios. Que debemos tener ese amor, esa compasión y hablar de esa manera. No diciendo tú, mira, tú un pecador sinvergüenza, te vas a ir. No, nada de esas cosas. Porque lo sabemos, el ser humano ha nacido con esa naturaleza, en contra de Dios. Y tenemos que hablarle la verdad.
y solamente la verdad. El pecado es evidente en el ser humano y la salvación está en el Señor Jesús. Entonces ellos no tenían miedo y culpaban a los enemigos de Jesús porque era verdad lo que ellos habían hecho y querían que ellos se arrepientan también sinceramente. ¿Y no es esto lo que precisamente nos enseña el Señor que debemos hacer? Que la gente se arrepienta y que llegue a Jesús. Por eso, predicar sobre Jesús y sobre el arrepentimiento es esencial. Vemos también el versículo 10, vemos que habla de la victoria de Jesús. Dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Eso es victoria. Existen al menos 13 referencias en el Nuevo Testamento que habla que Dios resucitó a Jesús. Y aquí en el libro de los Hechos hay 5 referencias al respecto. Vamos rápido, ya que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 15. Yo os he leído anteriormente, creo. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Capítulo 3, 22. 3:22, 2:22, 2:32, perdón. 2:32, a quien Jesús resucitó, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Capítulo 13, versículo 33, 13:33, vemos lo que dice 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús. Capítulo 26, y el versículo 8, como evidencia cierta, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pero una pregunta, un momento, a ver, quizá algún hermano puede preguntar, un momento, entonces si Dios resucitó a Jesús, quiere decir que Jesús no tiene poder. Quiere decir que Él no es Dios. Esa manera de entender las cosas se hacen cuando no se entiende la humanidad y la divinidad del Señor Jesús. En su humanidad esto sucedió, pero no en su divinidad. Porque en una oportunidad, vosotros sabéis la historia, Jesús dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en Juan 10:25, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eso es la divinidad del Señor Jesús. Y en Juan 5:21 leemos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, está hablando de tanto la humanidad como la divinidad de Cristo y el Señor Jesús es Dios hecho hombre. Y no tenemos por qué tener alguna preocupación al respecto. Y Pedro dijo a las autoridades que Dios ha levantado a Jesús de los muertos. Ahora un momento, ¿qué evidencia más grande? ¿Qué milagro más grande? Cuando manifestó esto a estos hombres. Consecuentemente, el milagro al cojo de nacimiento es una verdad que viene de Dios en Cristo Jesús. Porque ahí en el versículo 10 dice, porque Él, refiriéndose a Jesús,
porque por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y frente a esa evidencia no podían decir nada, pero lo triste es que no se arrepintieron. Ahora, también vemos aquí, en el versículo 11, que Jesús es rechazado. Este Jesús es piedra aprobada. A ver. Lo hice para que estéis atentos y estáis muy atentos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo único que está haciendo Pedro es repitiendo lo que dice Salmo 118, 22, que no tenéis que verlo, o verlo si queréis. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora imagínense, a ver, a los que están en la construcción, hermano Rome, me acuerdo, de otros, ¿cómo uno puede pensar y decir, la piedra angular de un edificio, vamos a rechazarla y vamos a poner un poquito de arena con agua? ¿Tú estás loco? Ellos rechazaron la piedra angular del edificio, que es el fundamento de la iglesia, que es el Señor Jesús. Ellos eran entonces malos edificadores, malos arquitectos, porque habían rechazado lo fundamental, como nos muestra el versículo que os he mostrado, el versículo 11. Este Jesús es piedra reprobada por vosotros los edificadores. Cristo es esa piedra rechazada. Y los líderes religiosos son considerados como edificadores de la nación de Israel, pero fallaron. Pero fallaron por su incredulidad y celo religioso, porque todos ellos rechazaron ¿a quién? A Jesús. Él es rechazado y Él es cabeza del ángulo. Versículo 11, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso entendemos nosotros. Esto está referido a una base, a un cimiento, a una piedra grande, a un fundamento del ángulo principal del edificio. Y nos enseña que Jesús es el fundamento de la iglesia. Como vemos en Efesios 2, del 19 al 22, lo vamos a ver y esto nos va a hacer entender muy bien lo que dice Efesios 2, del 19 al 22. Vamos a buscarlo entonces. Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ¡ay, qué bueno! Ahí está, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¡Qué claro! ¡Qué claro! Luego, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, también leemos que dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y debe ser para nosotros lo mismo también. No vamos a desechar, porque somos creyentes. El creyente no desecha el fundamento. Y es muy claro lo que nos enseña aquí. Él es cabeza del ángulo. Bíblicamente la cabeza del ángulo es el Señor Jesús, que fue rechazado por los judíos y no hay otro fundamento que Él. Él es el fundamento de la verdad absoluta también.
Él es lo más importante de toda estructura. Ahora, cuando está hablando esto, Pedro, ¿podéis imaginar la reacción de estos religiosos? ¿Os podéis imaginar lo que ellos están pensando? Ellos están en contra de estas palabras, en contra de Jesús, y están rechazando a Jesús una vez más. Esto es como cuando hablas a una persona y le dices, necesitas del Señor, necesitas ser salvo, y sigue rechazando, y sigue rechazando, sigue rechazando. Ahora, Él es rechazado, Él es cabeza del ángulo, Él es el único que salva. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué dice? Ser salvos. Esto es muy claro de entender. Y en ningún otro es una afirmación absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Y en ningún otro hay salvación. Esto habla de una perfecta efectividad centrada solo en el poder de Jesús, de salvar a los perdidos. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Esto habla de una exclusividad divina. En que podamos ser salvos, esto habla de una realidad también posible para todo ser humano, incluyendo a los enemigos de Jesús. ¿Qué pasó con el famoso Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia? ¿Qué pasó con él? Tuvo un encuentro con el Señor Jesús y su vida cambió. Y también, si no conoces al Señor, tu vida puede cambiar. Me gusta mucho lo que se lee en Gálatas capítulo 1, el versículo 22 al 23. Dice Pablo mismo, que está escribiendo, y dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y esto siempre me ha quebrantado el corazón. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¡Wow! Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El Señor quiere cambiar el corazón de las personas, de sus enemigos, de todos aquellos que le rechazan. Y también Él es la influencia en nuestras vidas. Versículo 14. 4, sí. 4, podemos ver del 13 al 14, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo la valentía de ellos y sabiendo que eran hombres sin letras, que no necesitaban haber salido de la escuela de los rabíes y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Que la gente vea la diferencia en nuestras vidas, porque Cristo nos ha cambiado. Os he dicho, en este púlpito vosotros no podéis ver, pero aquí dice que todos vean a Cristo en mí. Eso tiene que ser el reflejo de nuestras vidas por lo que ha hecho el Señor Jesús. Y lo que resalta aquí es la valentía de predicar el Evangelio de Jesús. La evidencia de estas cosas hizo admirar a estos hombres, a los enemigos de Jesús. Y no podían negar. Versículo 14 dice, y viendo a los hombres que había sido sanado, al hombre que había sido sanado, le habrían visto muchas veces, ¿verdad? De arriba para abajo, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y el versículo 16
también diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Bueno, como aplicación final, ¿hemos entendido este mensaje? Estamos decididos a seguir al Señor Jesús aún en el tiempo de sufrimiento, de persecución. ¿Estamos decididos a hacer esto? Alguien dijo con mucha razón, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Hermanos, muchos cristianos ahora sufren en el mundo. Yo os diré una cosa, es mi opinión. Para mí solo hay cristianos genuinos y no cristianos nominales. Porque muchos pueden decir que son cristianos y no lo son. Y se puede decir hay 260 millones de cristianos en este mundo, pero yo prefiero, y yo digo, para mí solo hay cristianos genuinos. Y claro, las estadísticas dicen que hay 260 millones de cristianos que sufren persecución en el mundo. Sí, se ve que hay persecución y se dice que hay 50 países que odian más a los cristianos y de ellos son 22 países árabes musulmanes que están en contra de los cristianos. 22 países. Y hay muchos países socialistas y comunistas que están en contra de los cristianos. Y los cristianos sufren discriminación, sufren opresión, sufren burla, sufren calumnia y violencia en extremo. Son puestos en prisión, en tortura y muerte. Dicen que 1 de cada 12 cristianos son matados cada día por su fe. Eso lo manifiesta Puertas Abiertas, una que ellos hablan mucho para orar sobre los cristianos perseguidos, y otros cristianos ANC a nivel de habla inglesa que dicen lo mismo. Ahora escuchen lo que voy a decir y con eso termino. El ambiente político de la mayoría de las naciones, que hay 197 naciones en este mundo, están en contra de los cristianos genuinos. Prestar atención, por favor. Hay un término nuevo, el laicismo. El laicismo está presente. Y es un movimiento político que está en contra de cualquier organización y confesión religiosa. Su intención es proteger a la sociedad de la influencia de los cristianos. Ese es el laicismo. Y la señora María García, es española, que tiene un puesto político, que habla sobre la libertad religiosa. Y ella ha dicho esto, ella advierte que el laicismo agresivo es evidente en España y en Francia. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a correr? Tenemos que seguir adelante porque el Señor tiene una promesa muy grande para con nosotros. Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Para terminar, os quiero decir una cosa interesante. Estuve escuchando un mensaje de John MacArthur y él estaba predicando y dice, en una oportunidad ya había terminado el culto y él estaba mirando a su nieto y su nieto estaba corriendo, como todos los nietos pequeñajos, ¿verdad? Corriendo por aquí, por allá, y se le acerca un hermano y le dice, ay, pastor, ¿en qué tiempo más feo y horrible ha nacido este niño? Y él le dijo, eso no es así. Eso no es así. Porque hay un dicho que dice, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Pero eso no es así. Él dijo, no es así. Ha nacido en su tiempo con una razón y un propósito. Yo no me voy a lamentar de mi nieta
Elisa, ni de la pequeña. Ay, pobrecita, qué tiempo tan horrible ha nacido. O de Joaquín. Este es el tiempo que ha nacido con un propósito y con una razón. Y este es el tiempo para nosotros también, para no escondernos. Es el tiempo en que debemos confiar en el Señor más que nunca todavía. No solo es mejor decir el tiempo actual, todo tiempo presente es mejor, porque es la oportunidad para hablar acerca del Señor. Vamos a reflexionar del mensaje. Si queréis podéis cerrar vuestros ojos, orar, meditar. Pero esto es una gran realidad que nosotros estamos viviendo. Y esto más bien nos debe llenar de gozo y alegría y no de cobardía. Porque el Señor está con nosotros. Y que hablemos a otros acerca de Cristo. Señor, una vez más, te damos infinitas gracias por tu palabra. Toca el corazón de las personas, Señor. En este momento tú conoces, tú sabes quiénes no te conocen como Señor y Salvador. Padre bendito, que esa persona o esas personas se arrodillen delante de ti, se humillen, confiesen sus pecados y acepten la salvación que Cristo ofrece. Y danos, Señor, esa valentía y sabemos que ya tú nos das esa promesa de tu protección eterna, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén.